Seguimos con este tema, conceptos simples de la Cábala. Importante, es necesario tener a la mano el estudio por escrito que solo es suministrado en la aula virtual del grupo, a los estudiantes activos. Parte 4. Aspectos básicos de las 10 Sefirot. Ya anteriormente hemos hablado que ser imagen de Dios, no corresponde a ser parte de su genética o esencia, la cual no tiene, sino ser espejo de sus atributos, en nuestro plano tridimensional, espacio-tiempo. Y las 10 Sefirot son cualidades que están en nuestro alcance desarrollar para ser espejo del amo del universo, ser imagen de él. Y de esa forma emanar su luz infinita a todo lo que nos rodea, e inclusive que esto sea visible como hemos dicho anteriormente. Ahora bien, no podemos caer en el error de creer que estas 10 Sefirot son una especie de emanaciones independientes, o seres celestiales que emanan del Dios Altísimo, ya que caeríamos en los conceptos de los aeones del gnosticismo, forjadores del cristianismo. Ya que muchos tomando el concepto trino de multiplicidad reunido en una unidad, quieren de alguna manera aplicar a las 10 Sefirot, el mismo concepto de Trinidad, pero esta vez como un doble quinteto. Pero no podemos aplicar filosofía grecorromana para entender esto. De hecho, algunos dicen, ¿cómo podemos ahora diluir esta, la más importante de las creencias, con la idea de 10 emanaciones que parece dar a entender que Dios es más de uno? Esta pregunta le fue planteada al Ribas, siglo XIV. ¿Ustedes los cabalistas no creen también en muchos dioses, como lo postulan en las 10 Sefirot? Le preguntaron. Vamos a interpretar su respuesta. La unidad de Dios, con respecto a las 10 Sefirot, puede asemejarse a un rayo de sol que pasa por un prisma. Por un lado, tenemos un solo rayo de luz, mientras que, por otro lado, percibimos una radiación de 7 colores. La persona que se sienta en el otro lado, percibe esto, como si se tratara de muchas lámparas que irradian muchos matices, mientras que en realidad se trata de una lámpara sola. El arco iris, con sus múltiples colores, es una distorsión creada por el paso de la luz a través del prisma. Por tanto, las 10 Sefirot son las diversas formas en que percibimos a Dios, a través de su acción en el mundo, mientras que creemos firmemente en la unidad de Dios. Por ello, no lo podemos ver como seres con mentalidad y personalidad propia, sino lo que podemos percibir con nuestros sentidos que emanan de él. Seguramente, se estarán preguntando, ¿por qué 10? El rabino Simon Leiberman, que es un destacado educador judío en Israel, nos dice lo siguiente. El Maharal, un filósofo místico del siglo XVI, ofrece una explicación. Aunque él realmente explica por qué Dios utilizó 10 expresiones con las que crear el mundo, la respuesta realmente encaja con la idea de las 10 Sefirot, que son idénticas a las 10 expresiones. Dios podría haber creado el mundo ya sea con una expresión, Sefirá en hebreo, algunas expresiones, o Sefirot, o 10 expresiones. Vamos a analizar las diferentes posibilidades. Si Dios hubiera utilizado una expresión, significaría que no hay manera para que nosotros analicemos el mundo en unidades de componentes. Por lo tanto, cuando hablamos de 10 Sefirot, queremos decir que Dios creó el mundo, la humanidad, la Torá, la historia y todo lo demás, en partes que permiten analizarlo en términos de componentes. No solo 10 componentes, pero cada uno de estos 10 tiene 10 componentes, y así sucesivamente. Fin del comentario. Por tanto, partimos de la base de 10, como el niño que comienza a sumar y usa sus 10 dedos para ello, pero a medida que va avanzando en la suma, se percata que si repite 2 veces la suma de sus dedos, llega a 20 y así sucesivamente. Bien, dicho esto, vamos a entender el uso práctico de estas fuerzas espirituales. En referencia a esto, el Saliach Caleb Soto nos dice. Entonces tenemos 10 fuerzas espirituales que debemos desarrollar en nuestras vidas, en 2 áreas fundamentales de nuestras vidas, en el área intelectual y en el área emocional. Las 3 primeras son conocidas en hebreo como Mohim, poderes espirituales que operan en el intelecto, y las otras son conocidas como Midot, o cualidades que operan en nuestro carácter y emociones. Al desarrollar estas fuerzas espirituales en nosotros, entonces podremos hacer que nuestras vidas estén conforme al diseño que Dios tiene para nosotros. La imagen de Dios en nuestras vidas consiste en la manifestación de fuerzas espirituales que operan en nuestra alma. Fin del comentario. Por lo tanto, se debe entender a nivel cabalístico,
que todo lo que hagamos tiene repercusiones, ya sea para bien, o para mal. Y no solo afecta a nosotros mismos sino al mundo que nos rodea. En las palabras de Rabino Moshe Haim Luzzatto, un cabalista del siglo XVIII, Dios ordenó que las acciones del hombre afecten las fuentes espirituales de todo en el mundo. No solo los actos del hombre tienen efectos sino también sus palabras y sus pensamientos. Como escribió Rabino Haim de Volozhin, un judío nunca debe decirse a sí mismo: ¿quién soy yo? ¿Qué diferencia hace lo que yo haga? Por el contrario, uno debe entender, saber e internalizar que ningún detalle de cada uno de sus actos, palabras o pensamientos se pierde. Sus actos son extremadamente poderosos y efectivos, cada uno asciende a los mundos superiores y tiene allí cierto impacto. Visto desde la óptica de la Cábala, cada persona está en la torre de control de todo el universo, y cada uno de nuestros movimientos tiene repercusiones masivas. Fin del comentario. Por tanto, no somos neutrales, siempre nuestros actos tendrán consecuencia hasta el más simple que consideremos. Como lo dice el texto de Matthew, Mateo 5:37. Por tanto, asegúrate que cuando digas sí, sea sí, y cuando digas no, sea no, porque el que tiene que hacer depender su palabra de algo más allá de esto, del maligno procede. Y Gálatas 6:7. No os engañéis, Hasem no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembró, eso también cosechará. Job 13:8-9. ¿Mostraréis parcialidad a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Eloá? ¿Os irá bien cuando él os escudriñe? ¿O como quien se burla del mortal, podréis burlaros de él? Por ello, la Cábala nos enseña que estamos literalmente conectados debido a nuestras almas. El universo entero fue creado por alguna razón, y de algún modo el ser humano participa en eso. Zohar, Hadá 70b. No lo olvide. Muy bien, dicho esto, vamos a ver ahora, 6 Sefirot y la representación de los patriarcas. En el judaísmo cabalístico se reconocen a los patriarcas a los que se les ha representado con estas fuerzas espirituales. Añado comentario al respecto. Hay 6 Sefirot que están representadas por las 6 personalidades principales de la Torá. Gesed, amor, representa la cualidad central del patriarca Abraham. Geburá, retención, representa la cualidad principal del patriarca Yitzhak, y Tiferet, armonía, es la característica paradigmática del patriarca Jacob. Netzach, dominio, es la cualidad central de Mosé. Od, empatía, la de Aarón, el Cohen, sacerdote, y Yesod, fundamento, la de Yosef, hijo de Jacob. La séptima Sefira está representada por la vida del rey David. Fue él quien combinó e integró las 6 primeras Sefirot en su personalidad, y por eso él fue escogido para personificar la Sefirá de Malkut, hegemonía. Él fue capaz de alabar al Creador como la fuente última de todo el poder que existe en el universo. Es así que no fue coincidencia alguna que, el único versículo en la Biblia que contiene una mención explícita de las 7 Sefirot inferiores, fue enunciado por el rey David. Tuyos son, oh Eterno, la primera, la grandeza, amorosa, la segunda, la retención, tercera, la armonía, cuarta, el dominio, quinta, y la empatía, por, sexta, todo lo que hay en el cielo y en la tierra, séptima, tuyo es, oh Eterno, el reino, y tú eres el que se exalta y es cabeza de todo. En tu mano, izquierda, están el poder y la retención, y en tu mano, derecha, está la grandeza, amorosa, y el fortalecimiento. Dibre Yamim 1, Primera de Crónicas, 29, 11-12. Estas fueron parte de las últimas palabras que el rey David pronunció antes de morir. A través de ellas, enseñó que el logro máximo en la vida reside en el reconocimiento de que el Creador es la fuente última de todas estas fuerzas. Al llegar a esta toma de conciencia, David se convirtió en encarnación de todas las Sefirot, y llegó a asemejarse espiritualmente a su Creador. Tomado del estudio de Kabbalah, Aryeh Kaplan. Y esto, no es solo el trabajo de David, nos corresponde a todos si queremos ser imagen del Dios Altísimo. En el próximo episodio, seguiremos ampliando sobre este tema. Parte 5. Hablemos de la Sefirot. Saludos a todos. Salom. Ros. Elisa ben Merahim.